Muy bien, buenas noches a los que se van conectando. Pueden escribir en el chat de dónde se conectan, se conocen entre ustedes. Bueno, de la Universidad Nacional, ok, de Apurímac. Muy bien, bienvenida, Erickson. ¿Quién más se anota para escribir? Muy bien, docentes de la Universidad Católica de Santa María, de la incubadora de empresas Inicia, que súper chévere. Y también saludamos a Edgar, que está también en la Universidad Nacional de Micaela Bastidas, de Apurímac. Muy bien, o sea que ya entre ustedes se conocen y demás. Bueno, bueno, no sé cuánto tiempo debamos esperar. Yo soy muy rigurosa con la puntualidad y con el tiempo de las personas. Me encantaría que mientras se conecten o cuando me den el pase para iniciar, por favor también escríbanme de inquietudes que tengan respecto al emprendimiento, a toda esta parte de mentorías. Si hay algunas inquietudes que me gustaría ir en el momento de contarles de la experiencia desde Colombia, ustedes pues me puedan brindar información de
algunas inquietudes, por lo que veo que hay personas que ya están en incubadoras trabajando para incubación de empresas. Entonces me encantaría que pues aprovechen este momento de colocar sus inquietudes o expectativas y ya cuando Daisy me lo indique, pues damos inicio, pero ya sí yo los voy leyendo para poder, ojalá pues llenar y estar en el contexto que ustedes están, porque sé que tienen unas nociones básicas. Sin embargo, siempre como docentes buscamos empezar nuevamente desde lo básico, pero quisiera saber sus conocimientos. Si quieren prender el micrófono, bien lo puedan hacer. Y Daisy, tú me dices a qué horas iniciamos. O la persona que esté en el estudio. O arranco ya. Soy un poco impaciente. Virgoniana, por cierto. Hay mucho silencio. ¿Están ahí? Sí, sí. Aquí Ya, a ver. estoy. Listo. Sí, ahí, a ver si podemos ir recibiendo los últimos comentarios. Entonces, para ir iniciando. Entonces, ahí tal vez si nos van comentando, creo que ahí tenemos una consulta más bien. Sí, a ver qué expectativas tienen Vale. o curiosidades respecto a nuestra Latinoamérica. Y yo hablo mucho, entonces puede que sean las 10 y yo todavía estando. ¿Verdad? Así que si empezamos de cuanto antes mejor. Bueno, 8:10, 8:11. Listo, parece que no hay expectativas. Eh, Daisy, iniciamos. A ver, ese silencio, ¿estamos o no Sí, a estamos? ver, Ujú. ya. Y gracias más bien a todos los que se han ido conectando. Entonces vamos a ir iniciando. Ya, a ver. Sí, hoy día, bueno, todos estamos reuniendo justo para iniciar con esta masterclass. Justo ahí Alejandra ya nos estaba comentando, hemos estado un poco dinamizando el espacio. Em, Hoy día tenemos la masterclass de lecciones aprendidas, mentoreando emprendedores en Colombia y Latinoamérica. Entonces, aquí estamos todos reunidos justo con ese propósito. Así que agradecer a Alejandra que nos ha estado acompañando desde muy temprano. Aquí, a ver, yo me he salteado un poquito. Alejandra es directora de Fomento al Emprendimiento de la Universidad Antonio Nariño. Y ella es quien nos va a dictar esta masterclass y un poco de su short bio. Es que pues es especialista en innovación y emprendimiento, con experiencia liderando programas de aceleración que han impulsado más de 200 startups de Bolivia y más. Y también ha estado promoviendo iniciativas como Innova Woman, que ahí supongo que hoy día en la masterclass ahí nos va a estar comentando un poco de lo que ha ido realizando, de cómo ha estado también el foro de Venture Capital, ¿no? En su país. Y pues vamos a ir relacionando todo ello. Y para ir poder iniciando, entonces yo ahí te doy el pase, Alejandra, para que podamos iniciar. Creo que tal vez no había expectativas, pero me imagino que ahí cuando ya te comiencen a escuchar, todos van a ir comentándonos bueno, haciendo sus preguntas sobre lo que queremos enfatizar en esta masterclass. Ahí te doy el pase. Listo, Sí, eres muy Alejandra. amable, muchas gracias. Voy a permitir entonces compartir pantalla para que Claro. podamos ver entonces la presentación que hoy les traigo. Un saludo pues de Bogotá a Colombia, tal como me acaban de presentar, pues Alejandra Cajavilca. Ese Cajavilca es un apellido peruano, mi padre era peruano, tengo esta sangre peruana y me da mucho gusto y me honra estar aquí con ustedes
Muchas gracias, de hecho, por estar conectados. Entonces, con todo cariño, les hago esta presentación para que por favor me confirme si ya se ve pantalla, pantalla completa. A ver, creo que está cargando. Ya, Ajá. ahora sí. Ujú, Ok, ahora sí super se... pantalla completa. Bueno, entonces, tal como me presentaba Daisy, soy la directora, actualmente directora de Fomento al Emprendimiento de la Universidad Antonio Nariño, una universidad que tiene presencia nacional. Y aquí está mi LinkedIn para que si ustedes me quieren seguir, pues con mucho gusto y entrar en contacto conmigo, con mucho gusto haremos ese networking. Bueno, ya calentando motores y gracias, gracias por estar acá presentes, dispuesta a que esto sea un diálogo más que como decimos coloquialmente, una cháchara de contar o radionovela de contar anécdotas y eso, pues quiero también mostrarles mi visión que tengo sobre la mentoría. Desde el 2020 he estado acompañando a la Universidad Antonio Nariño en este proceso de haber diseñado el programa de Emprendimiento One que tiene incubación y hoy se habla de preincubación para aquellos emprendimientos o ideas de negocios que están empezando a surgir desde la academia. También me comentaba Jorge que, y por eso quería escuchar, leerlos, de dónde se conectan, porque además de universidades también sé que hay desde colegios, que desde etapas muy tempranas de los estudiantes hay ese interés de hacer ese acompañamiento de mentorías. Hoy tenemos escuelas de mentores, café con mentores, una serie de estrategias que espero ilustrarles para que ustedes hagan de este acompañamiento algo muy especial. Qué bueno que están en esta labor que es guiar y orientar, que es lo que significa ser mentor, y pues que estamos ahorita en el rol de hacer mentoría hacia las personas, es acompañarlos, pero se diferencia bastante de ser un tutor y de ser un docente o un profesor que también acompañamos al proceso de aprendizaje de un estudiante o un aprendiz, pero en este caso es ser mentoría, mentorear como coloquialmente también se denomina, es acompañar a la persona, ir al lado de la persona en el mismo camino. Eso es un diferenciador que debemos tener muy claro. Por supuesto, la comunidad académica, sea colegios, universidades, instituciones de educación superior, pues lo que tenemos son docentes, profesores, que tal vez en su vida personal o en sus vidas pasadas, laborales y demás, en algún momento ha emprendido o en algún momento ha tenido familiares que emprenden o están emprendiendo o que de pronto el docente o el profesor, ubíquense ustedes si están ahí o no, quieran emprender, saben emprender o han emprendido. El escenario ideal, que es lo que, como diría el libro rojo o la guía que uno se ha leído tanto, es que pues el mejor mentor es la persona que ha emprendido o que es un emprendedor innato. Pero ¿qué sucede? No quiere decir que es una regla de oro, porque ¿qué sucede? Este emprendedor, y voy a mirar acá los minutos, el profesor emprendedor o este emprendedor que quiere acompañar a las mentorías, por mentorías, pues tiene experiencia. Y como digo, no es abrirle el camino como lo haría un papá, una mamá, un docente, sino es acompañar al emprendedor hombro a hombro a seguir el camino. Entonces hay que tener eso muy importante. Sin embargo, como decía, hay profesores y nos ha pasado, en la universidad tenemos profesores con horas de emprendimiento, que quiere decir que de sus 40 horas, 48 horas laborales, independientemente en contexto que está a medio tiempo, tiempo completo, destina unas 3 horas semanales para el emprendimiento. Y casi siempre es para acompañarlos en su proceso a modo de mentoría, que el equivalente en un trabajo de grado, estamos hablando de un tutor, de una tesis. Un tutor es un profesor también que lo acompaña, pero más que todo le abre el camino y le dice, tienes que leerte esto, le da unos consejos, le da información, le enseña a ese estudiante a hacer su proyecto. En este caso, es importante saber también las duras y las maduras que un emprendedor ha vivido, por eso
es importante tener por lo menos una cercanía al emprendimiento o el corazón, el sentimiento, la sensación de un emprendedor. Porque podemos llegar a ser unos mentores que dicen el camino puede ser fácil o simplemente puede decir el camino es terrible. Aquí pasaba que había una persona que asesoraba y terminaba a los estudiantes como, no, yo ya no quiero emprender porque la vida es dura, porque es difícil montar empresa, porque el Valle de la Muerte. ¿Quiénes habrán de ustedes escuchado sobre eso? Que las empresas duran muy poco tiempo y bueno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos esa experiencia de haber emprendido o de emprender, o por lo menos convivo con alguien que emprende, llámese un familiar más cercano o que de pronto que nos suele pasar a muchos, que en Colombia sobre todo es un país creado por microempresas. Eso nos dice que siempre tenemos a alguien muy cercano que está emprendiendo. Y es ese familiar o estamos en un contexto emprendedor o tenemos empresa familia, formamos parte de una familia empresarial. Siempre hay esas conexiones. Y estoy hablando de empresas de diferentes tamaños. O sea, no quiere decir que las multinacionales, sino también empresas pequeñas que han surgido o que nuestros papás o nuestros abuelos empezaron siendo comerciantes. De hecho, mi padre era un emprendedor también supernato que llega a estas tierras por acá, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Entonces yo acá les traigo una pequeña estructura como para generar ese diálogo. Bienvenido quien quiera levantar la manito, abrir el micrófono o simplemente escribir y hacer la pregunta y con mucho gusto les haré la respuesta. Entonces, como decía, pues el primer paso es ubicarse en el camino. ¿Dónde estoy yo? Al comienzo del camino y ese camino que vemos que vamos a trazar, que en el caso de las incubadoras, preincubadoras, que son esos espacios de acompañamiento a los emprendimientos o ideas de negocio, independientemente de la fase que está, pues se traza una trayectoria. En mi caso, en Emprende One tenemos tres momentos claves. La primera es, ¿quieres emprender pero aún no sabes qué? Entonces tenemos una idea de negocios, un plan de ideación donde inspiramos y hacemos un trabajo personal de cada estudiante, en mi caso teniendo estudiantes y egresados, que de hecho ahora voy a mencionar algo respecto a los egresados, pero los estudiantes, perdón, un segundo. Alejandra, disculpa, tu audio está apagado. Ahora sí, listo. ¿Escuchan? Perfecto, gracias. Gracias, gracias, gracias. No, aquí agüita. Em, bueno, entonces les decía que el primer paso es saber dónde nos ubicamos en el camino y les decía de los tres momentos que tiene la ruta de emprendimiento en la Universidad Antonio Nariño. La primera es desde la fase de la ideación, desde que inclusive si yo ya tengo un producto, si debo replantearme y ver si estoy haciendo un emprendimiento con propósito. Entonces estamos desde esa fase de ideación, seguidamente un prototipado, que es generar esa idea, pasarla a un hecho real para poderla validar. Y el tercer momento es la validación, donde ahí empezamos ya a estructurar todo lo que es el modelo de negocio. Entonces, ese es el primer momento. Seguidamente, pues está con el tema del pensamiento o el mindset o la mentalidad del mentor. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, hacemos unas convocatorias, y a eso voy con el tema de egresados, con personas que ya tienen empresa y que los queremos invitar a que sean mentores, por lo que ya tienen una experiencia. Entonces, ese experto o esa persona empresarial que ya vivió sus duras y las maduras,
ese tiene la experiencia, tiene la posibilidad de acompañar a esa persona que quiere emprender. Entonces estamos hablando inclusive de personas y a veces podemos decir de empresas propiamente o ideas de negocios que ya están formulándose, pero aquí vamos a pararnos desde que estamos acompañando a personas. Propiamente en el contexto académico, que también eso hay que hacer la diferenciación con incubadoras o aceleradoras independientes, es decir, que no está dentro del contexto académico, es que nuestro contexto académico es formar a las personas como profesionales, como investigadores, como desarrolladores, etcétera. Entonces, lo que yo he aprendido y he sabido de los, inclusive de los inversionistas, es que ellos le ponen el ojo es a la persona. Y en las universidades nos procuramos que ese emprendedor tenga todas las habilidades activas para poder llegar a buen término de tener todas las posibilidades de solucionar en su camino emprendedor, que es bastante largo. Entonces tenemos de experto a facilitador, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Los empresarios, mentores, no tienen metodologías, no tienen procesos. Entonces, si ustedes quieren invitar a egresados que ya tienen empresa para que sean mentores, muchos van a decir, bueno, no tengo tiempo. Otros van a decir, me interesa porque yo quisiera conocer y personas que de pronto puedan trabajar en mi empresa o de pronto yo me interese por esa empresa. Entonces, hay algunos intercambios de intereses también a tener en cuenta. Aprender de cada mentoría, yo creo que eso en el camino de lo que ustedes han visto estos talleres, se han dado cuenta de la experiencia, que no solamente uno ofrece y cuenta y narra, sino que también uno aprende de los demás. Por eso los vuelvo y los invito a que prendan sus micrófonos, me cuenten cosas, historias, para yo poder también abordarle desde ese diálogo y es un feedback en el sentido de que va en doble vía, aprendo y de ustedes y también ustedes van a conocer cosas. Reconoce tus sesgos, eso también es importante porque pues muchos tenemos esa inclinación por gustos. En el caso de hoy yo les hablo a los jóvenes sobre emprendimientos del triple impacto. Yo sé que ustedes seguramente lo habrán visto, que es el impacto ambiental, el impacto social, el impacto tecnológico, financiero. Bueno, ya es más que tres impactos. Entonces, es como los puntos de partida y pues aquí, de hecho, muchas veces me pasa con un profesor que es netamente de finanzas, él acompaña en los procesos de finanzas a los estudiantes y pues vienen muchos temas. Temas desde medicina veterinaria, temas que tienen que ver con ciencias de la salud, pues ahí lo que el estudiante esté afín, interesado en emprender, ¿no? Entonces la frase acá que tenemos es, el mentor que no aprende deja de servir. ¿Por qué? Porque también empezamos a acumular muchas experiencias. Una de las historias que les traigo acá es que estamos creando una escuela de mentores, pero no es el propósito de como la capacitación que ustedes están recibiendo, sino que le estamos dando herramientas a estos empresarios para que lleguen a ser mentores. Y empezamos desde los egresados para poder conectarlos con la universidad. Entonces, aquí yo sé y quisiera que ustedes me contaran si por allá también pasa, que es ese tema de, bueno, el emprendedor no volvió o el empresario se perdió, la constancia con respecto a ellos. Entonces nosotros llamamos a esto para que no suene tan riguroso, que es una tutoría, una mentoría. Estamos hablando de una conversación con café. Y también hacemos esos networking, que son esos espacios donde las personas empiezan a conocerse. Comúnmente en inglés se diría un speed dating, que son citas rápidas y empiezan a hablar de sus proyectos. Y habrá quien les escuche. Entonces hay dinámicas que, que en este camino vamos a ir hablando sobre ello para que sea atractivo el tema del emprendimiento y la mentoría y el emprendimiento para algunos. Va a permitirme tomar un poquito de...
Igualmente, aquí para complementar, ya estoy aquí en sala, disculpen, estaba en movimiento. Jorge Marroquín, ya me conocen, del analista de Incubor Scale. Invitarlos a ustedes, docentes, dado que están en esta formación constante, sobre todo en estas masterclasses especiales, en compartir sus experiencias, dado que es la mejor forma de poder entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar. En el caso de Alejandra, hemos realizado, creo que sin mentir, la mayor cantidad de eventos posibles para poder salvaguardar la formación de diferentes estudiantes en muchos temas, blockchain, lo que es economía circular, temas de financiamiento y otros muchos más complejos que es importante que nuestros mentis conozcan para poder emprender adecuadamente. Y qué mejor con expertos como Alejandra para poder dirigirlo. Así que ahí gustosos a todos los presentes de poder compartir sus experiencias en el momento que sea necesario. Gracias. Y continúo contigo, Alejandra. Gracias, Jorge. Muy bien, ya te estaba extrañando. Bueno, perfecto. Entonces, aquí les dejo una frase. El mentor que no aprende, pues deja de servir. Entonces, uno va a acumular las experiencias de otros. En cuanto a las habilidades claves importantes, muy seguramente también ya lo han visto, pero cuéntenme si les ha funcionado o no. Pues la escucha activa, ¿no? Siempre los expertos dicen, bueno, a ver, nuestro cuerpo es muy sabio, tenemos dos oídos y una boca, entonces tenemos que escuchar. Y una de mis experiencias de estas prácticas es efectivamente cuando llega un estudiante o una persona que quiere emprender, lo primero es cuéntame. Y de hecho puede la sesión ser solamente de ellos y de repente me dice, pues yo estoy interesado en hacer esto de aquí y quiero hacerlo en poco tiempo. Yo le pregunto, ¿cuál es el afán? El afán acá le decimos, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué quieres? ¿Cuál es la premura? ¿Por qué quieres hacerlo ya? Y empieza a contarme historias de su vida personal, donde ve que hay necesidad de resolver ese problema. Y pues ya hoy los chicos, los más jóvenes, están conscientes de que el emprendimiento o su intención empresarial es solucionar o mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, empiezo yo a entender todo su visión, su entorno. De pronto, es una persona que vive a distancia de la universidad, se desplaza en transporte público y en el transporte público ve muchas cosas que él siente que puede ayudar a las personas con un desarrollo, con una prestación de servicio. Entonces, eso es, pues, es un buen punto de partida. Cuando llega una persona, que también me llegaba muchísimo, ay, tengo una idea de negocio. ¿Y cuál es? Esta, que nadie la ha creado. Casualmente, yo soy una persona ya de entrada a mis 40 años, por ya decirlo así, pero yo soy una persona digital completamente, o sea, uso aplicaciones, o sea, siempre estoy leyendo y estando en la vanguardia. No hay nada que me sorprenda realmente. Entonces, cuando los chicos me llegan con algunas ideas, le digo, pero ya lo he visto, lo vi en Perú, vi esto o lo vi y no es porque uno esté en constante viaje, sino porque estamos constantemente activos o nuestros dispositivos, bien sea redes sociales o bien sea lo que consumimos, que las redes sociales ustedes saben que por el algoritmo nos traen información. Entonces, muy seguramente ustedes están viendo temas de los gurús de emprendimiento, hágase millonario en un año o en un mes, todo, que a veces cansa, de hecho, pero hay que estar en ese constante movimiento de información. ¿Qué es la tendencia? Me acuerdo hace un par de años, bueno, hace 5 años con la pandemia, la tendencia era de había que emprender sí o sí. Acá en Colombia llega la ley de emprendimiento para que en las universidades y en todas las instituciones se preste esos servicios, se emprende, que era un programa de Impulsa. Ahora de pronto me dicen, bueno, yo creo que ustedes ya saben qué es Impulsa, pero es la entidad pública donde venía de ProSport, se llamaba así, se encargaba para la exportación de productos de Colombia. Y bueno, ha ido mutando, se llama Impulsa, en un momento en un gobierno anterior se llamó Se Emprende, y empiezan a generar modelos de la ruta de emprendimiento. Y a partir de ahí, pues las universidades nos unimos y organizamos, pero igual cada quien apropia su manera de llevar el emprendimiento o la ruta de emprendimiento porque depende mucho de sus estudiantes. Como ustedes ven,
de las dos universidades que hoy se presentaron, de la Nacional y de otra de las instituciones, pues muy seguramente es diferente, ha sido diferente su producto. Ok. Em, sí, si hay preguntas, pueden decírmelas también, leérmelas, Jorge, si estás por ahí. Yo estoy ahorita con la tos porque está haciendo frío. Sí, sí, aquí estoy atento. Pueden comentar, docentes por el chat, levantar su Ajá. manito o como ustedes crean más preferir. Recuerden que toda experiencia es válida. En las sesiones anteriores hemos visto que no necesariamente tiene que hablar de emprendimiento, sino también pueden ser experiencias personales, un negocio, un familiar que han apoyado, porque todo al final les va a permitir crear esas habilidades o competencias para guiar a los próximos emprendedores de nuestra institución. Así que bienvenidos sean. Ahí estoy atento para ayudarles. Gracias. Y bueno, aquí una amiga más, o sea, no se van a intimidar por mí, al contrario, me complace mucho saber en qué está, cómo está Perú en este momento. Bueno, igual, el equivalente de Se Emprende o de Impulsa de acá, ¿qué es el equivalente Alejandra, allá? A ver, ¿hay alguien? dime un comentario, por favor. Ajá, Eh, Salúdala a tu persona. Mira, tú comentabas respecto a las habilidades clave como escuchar, la escucha activa, la comunicación clara, capacidad de conectar, gestión emocional, que es muy interesante, siempre y cuando que ya tengo ya los mentis, como se le denomina, y para poder trabajar con ellos. Sin embargo, en un caso particular, como por ejemplo en el mío, que soy yo estoy asumiendo la responsabilidad de la dirección de incubadora ajá, de mi universidad, que en este caso es la Universidad Micaela Bastías, y tengo una dificultad con los chicos. Si bien hay varias carreras profesionales en mi universidad, pero como que eh, hay diferentes factores desde mi percepción. Uno de ellos quizás es el temor, o no lo sé, no logro identificar muy bien, pero como que no los noto con mucho entusiasmo de querer emprender y estoy ahí con esa dificultad para poder convencerlos a formar sus equipos, a presentar sus ideas y hasta uno inclusive tiene que estar ahí insistiéndoles y eso es un reto para mí particularmente. No sé cuál sería la estrategia para poder llegar a ellos. me Eso sería encanta su mi pregunta. consulta. Excelente pregunta porque lo viví en el 2020 cuando pues entramos en pandemia y yo entré a la universidad a conocerlos. Lo primero que hice fue un diagnóstico con ellos y encontré que de hecho fue un formulario que también con Jorge puedo hacerles llegar ese material que es para identificar sus habilidades de los chicos y cómo ellos se autodefinen. Y yo les llamaba los superpoderes. Son jóvenes, creo que el mayor de, normalmente son entre 18 a 25 años los estudiantes de pregrado. Entonces, y conecté mucho más inclusive con el primer semestre, pidiéndole a la universidad que me diera un espacio de la inducción cuando ellos entran en el primer día de clase, que sepan que tienen una incubadora, un espacio para emprender. ¿Cómo lo hacía yo? Inclusive con los de colegio cuando están en el paso de transición, que diseñaran su mapa de ruta, qué esperan en la vida, si quieren graduarse, por qué estudian esa carrera. Entonces, la encuesta o la pregunta que yo les pedía que ellos resolvieran era referente a cómo a tipificarse a ellos propiamente. Es ese diagnóstico. ¿Cuál es su superpoder? Y entonces encontramos que los cuatro superpoderes más importantes, uno es el liderazgo, trabajo en equipo, que son las habilidades que se requiere para un emprendedor, si es desarrollador o servicia o presta servicio. De hecho, no les traje aquí la imagen, pero hicimos un dibujo así, dividimos la cartelera en cuatro y pusimos en cada cuadrante donde se identifica más. Hicimos un juego, de hecho lo hice para una comunidad étnica, para identificar cuáles son sus habilidades, en qué se reconocen. ¿Cuál fue mi hallazgo? Y yo creo que nos está pasando, le está pasando igual, que los chicos prefieren decir para qué soy bueno, en qué soy bueno,
pero ellos no tienen la capacidad, lastimosamente, y eso porque viene del colegio. La creatividad está ya coaccionada, no se sienten creativos, no se sienten empoderados líderes. Y yo lo entiendo perfectamente porque hacíamos competencias interuniversitarias y con mis chicos yo era como, muévanse, animándolos y me daba hasta, yo me ponía como en postura de preparar los previos para que ellos no se sintieran empoderados para participar en las interuniversitarias. Y hemos ganado. Y le he dicho, y podemos. Yo tengo una frase era de mi jefe que dice, podemos alcanzar, creemos, podemos y alcanzamos. Entonces, es hacerlo sentir que sí, sí es válido, que su primer capital semilla es su conocimiento, que tienen que sembrarlo, cosecharlo en el futuro y acompañarlos en su proyecto de vida. Y eso la universidad me ha dado la posibilidad de dar esos talleres. Entonces, hicimos unos trabajos iniciales respecto a eso para fomentar el liderazgo. Entonces, siempre los hago participar en los retos para fomentar el trabajo de equipo. Eso igual pasa, ay, profe, me peleé con fulano, estoy yo solo. Nos ha pasado. Yo tranquilo, ven, te presento a otra persona y así. Y también hago que sean trabajos interdisciplinarios, que no se queden con el amiguito de al lado de la misma carrera, del mismo semestre, sino conozcan de otras carreras. Y entonces hacemos bootcamp, hacemos hackatones o participamos en resoluciones de retos. Pero me encanta tu pregunta y así como usted, pues invitado a los demás para saber eso. Entonces, yo entiendo que ustedes tienen esa habilidad, el mentor lo tiene, el mentoring, pero tenemos que ser muy empáticos y ponernos muy en el lugar de ellos. Me decían mis mismos emprendedores, la persona que estaba antes que usted era la persona que los decía, no, eso emprender. De hecho, un profesor hace nada me dijo, ¿por qué le enseña a usted eso si aquí hacer empresa es mejor dicho? Y yo digo, pues si eso fuera así, no hubiera sentido de hacer esto. Y claro que sí, o sea, yo también tengo de hecho mi camiseta dice que me lo hicieron en un proyecto con República Dominicana, vivo en el mundo de lo posible. Tenemos todo nuestro ser y ojalá pues no solamente eso, sino nuestra salud perfecta, nuestras posibilidades, nuestros sentidos para poder lograr, porque así lo han logrado personas humanas igual que nosotros. Solo es como cambiar ese pensamiento hacia el pensamiento del emprendedor, demostrarles que sí son capaces. Pero es, como dicen, es un paso a paso en cada camino, es comerse el elefante en pequeños pedazos. Entonces, continuando un poquito con esta presentación, ya voy por apenas el 2 y son 10. Tenemos entonces que escuchar, no es esperar el turno, sino no es esperar el turno para hablar, sino es entender y ponerse en el lugar de ellos. Y yo le invito a hacer un diagnóstico. Le puedo pasar ese material de la caracterización de ellos y ver en qué hacer fuerte. Si es un tema de ponerlos a activar en la creatividad, si es un tema de diálogo, entonces hacer esos micro talleres para invitarlos a ellos a que pues se motiven y trabajen. Em, Ahí siempre, bueno, es como todo. Yo sé que el contexto de los jóvenes a veces es de dificultades, se superan a sí mismos, pero hay también chicos ya muy inspirados y eso ayuda a que acompañen este proceso también. Y ahí es que entran, y me ha pasado en mi oficina, se conectan jóvenes de primer semestre con los de último semestre, que dialoguen entre ellos también es importante porque lo que sí tenemos que es diferenciarnos de que no somos un profesor más de una carrera, porque ellos esperan que le den puntuación, tienen esa mala costumbre, esperan que todo esté perfecto, no aceptan que les digan, mira, este quedó mal esto, eso no se puede vender así, o como dicen, destruirle uno la idea, dicen, no, es que eso ya existe, tienes que romper el mercado de esta manera. Entonces, yo tuve que inclusive cambiar mi diálogo porque no iba a frustrar al chico, sino al contrario, probemos con esto. Y sabemos que las habilidades de un emprendedor también es el pivotear y se hacen unas preguntas claves, que también hay que tener muy en cuenta eso, para que haya su compromiso. Una pista que me ha dado mucho resultado cuando el chico está realmente comprometido y cumple todo el proceso
son sus trabajos de grado con opción a emprendimiento. Yo eso al final lo voy a explicar mejor, pero quiere decir que hay una intención de que sí o sí quieren emprender, pero si es voluntariado, sí. ¿Se acuerdan que hay que emprender cuando necesitan plata, cuando hay que hacer alguna, o que están fastidiados y no quieren seguir estudiando, o quieren, en mi caso tengo estudiantes que trabajan y estudian, entonces a veces están agotados con su trabajo y dicen, no, profe, yo necesito emprender, quiero ser independiente, y ustedes saben que también algo que de pronto nos juega a favor o contra en las redes sociales, se comparan, hay gente que impulsa, que dice que sí, hágase millonario. Ay, me acuerdo que lo que le decía el 2020, con la pandemia la gente, todo el mundo quería hacer trading, que es nada más que invertir en la bolsa, y se volvió eso pirámide. Bueno, yo decía no, 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 no. Y iba y pedía que en la universidad no se promoviera eso. Y ahorita se está promoviendo, no lo hago yo, pero pues la red social se encargó de eso, promover las ventas del Shopify con ventas de productos chinos que traen y lo ponen en una, ahorita con la inteligencia artificial, venta de PDFs, que la inteligencia artificial le genera la información. Ahorita, cada año, si se han podido ver, cada año trae una marea. Entonces ahorita estamos con el tema de la inteligencia artificial, que en el tema académico también es preocupante, pero entonces cómo darle mejor uso y nos toca siempre estar a la vanguardia, o sea, un paso adelante a eso. Entonces en el proceso de acompañamiento tenemos que entender el contexto y la motivación del estudiante es importante, por eso el diagnóstico, definir sus objetivos medibles. ¿Qué esperas tú al final de este semestre o de este periodo académico? ¿Cuáles quieren que quieras los resultados? Entonces los chicos dicen vender. La mayoría quiero vender eso. Entonces, bueno, vamos a afinar el producto, vamos a optimizar, revisar o avances y documentar. Esto es importante. De hecho, a los profesores les doy un Excel donde me dicen quién atendió, en qué momento y en qué proceso va. Pero bueno, como en el camino del emprendimiento y para poderlos motivar, hacemos que pues hagan su mínimo producto viable, que es ese microproducto y que lo puedan validar. Yo no los mando a Cámara de Comercio a que constituyan empresa hasta que no vean que efectivamente su producto tiene posibilidades de clientes o gente que esté interesada. Entonces ellos empiezan a hacer su estudio de mercado. Pero lo buscamos de una manera más dinámica, que es con las herramientas, los canvas, los lienzos. Entonces ya hoy contamos con Miro, con algunas aplicaciones digitales en el cual el chico va interactuando. De hecho, las mentorías que nosotros damos, yo grabé videos como estos, por ejemplo, queda este material grabado y entonces ya la persona puede ver el paso a paso, por citar un ejemplo, y ponen todo su ejercicio, su información en el Excel o en el documento que tenga, y el momento de la mentoría sea el feedback, como revisar por qué te salió esto, por qué no es, bueno, aunque ahí vuelve a parecerse un poquito a la tutoría, pero pues de todo se puede hacer un poquito para que haya más dinamismo. Balancear el apoyo y la exigencia, por lo mismo, porque no estamos en un contexto académico, estamos en un contexto de aprendizaje, pero emprender para aprender o aprender para emprender, pero no es un contexto de que, profe, ¿me salió esto bien o no? Sino vamos a revisar qué dice la audiencia y también irlos generando la personalidad de ellos, de que tengan esa capacidad de que si no pasa nada, si a alguien no le gusta el trabajo, me ha pasado y la gente se sienten muy mal, me rechazaron por esto, no pasé a la feria. Le digo, pero tranquilo, ¿qué hay en tu producto? Y pues los mentores tenemos a veces una capacidad de poderles mostrar de eso que parecía algo muy terrible, pues mejorarlo o irlo probando o siendo muy objetivo, por supuesto. Entonces el objetivo sin medición es ilusión. Entonces, como dicen los ingenieros, todo lo que es medible se puede cambiar. Y lo mismo, aquí yo le digo a los chicos, hagan tu encuesta, mándenla por WhatsApp y pregunten. Y hay ahí es lo que creamos esos instrumentos y herramientas en las cuales ellos puedan validar y ver de manera objetiva si su producto está bien o en el mercado. Si está mal, le digo, no pasa nada.
Y es algo que también lo sabemos. Las emprendimiento o el producto no es el fin. En realidad es todo el proceso que ellos están adquiriendo para poder más adelante vencer esas barreras. Entonces, les invito a que la universidad o su espacio académico sea un espacio de laboratorio para ellos explorar si su producto es bueno antes de constituir empresa. Sí, Alan, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Alejandra, por la experiencia. Lana Sánchez desde la Universidad Católica Santa María, incubadora de empresas Inicia. Una consulta. Cuando desarrollan ustedes sus programas dentro de la universidad, ¿qué tipo de incentivos brindan tanto para los alumnos como para los mentores que participen? Por ejemplo, en una hackathon, imagino que ustedes identifican algunos ganadores. ¿Algún tipo de incentivo brindan para ello o no dan incentivos? Bueno, me encanta tu pregunta porque cuando depende de cómo está organizado el hackathon. Tengo dos escenarios y el tercero es el que yo dije, wow, con el que empezamos, de hecho. El primer escenario es que, de hecho, este viernes tengo un hackathon. Hay una fundación acá que se llama Sandbox y dice, Alejandra, necesito, tú que tienes presencia nacional, necesitamos hacer hackatones en los municipios del departamento. Supongamos que estamos en el departamento de Lima y en el municipio tal que ustedes deben conocer, bueno, hay una comunidad y queremos hacer un hackathon ahí y tenemos retos y tenemos incentivos que son un promedio de 3 millones de pesos, que sería equivalente en dólares, divídanlo entre cuatro, yo sé que ustedes son académicos, bueno, son como más o menos menos de $500. Y entonces, listo, y lo vamos a organizar allá, te damos refrigerio, solo ubícame a los chicos, necesitamos el espacio y nosotros nos encargamos de todo ese sandbox y se encarga de eso y la mejor idea compite con las demás localidades o municipios y se gana esos 3 millones el primer premio. Yo, chévere. Y sí, lo vamos a hacer este viernes, ya les contaré cómo nos va. La otra escenario es que en la empresa, que también ahorita tengo 4 empresas, a través de una red, dice, tenemos un reto, cada empresa expone un reto, voy a citar una. El periódico El Tiempo, que para ustedes serían como El Comercio, periódico nacional, de presencia nacional, de bicentenario, o sea, fue uno de los primeros periódicos, bueno, tiene toda una historia. ¿Qué está pasando con los periódicos? Ha bajado la impresión, si no es que ha desaparecido, y por supuesto los jóvenes no se acercan al periódico. Entonces, el reto que tiene la empresa, en este caso, es cómo hacer que la gente joven se suscriba o lea las publicaciones del periódico para que no desaparezca en el tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, fue un caso del año pasado y dijimos, ¿y cuáles son los premios? Entonces, no, suscripción de periódico. Yo, a ver, todos dijimos, no, nuestros chicos no van a querer, por una suscripción no van a dar ni la mejor idea. Bueno, está bien, 1 millón de pesos, que en este caso, dividirlo sería que $200. Este, em, y en electrónicos, o sea, que puede comprarse un dispositivo electrónico. Bueno, eso nos gustó los organizadores. Pero ¿qué pasó? Que los chicos dijeron, ¿y no hay prácticas? Me gustaría hacer las prácticas o mis pasantías profesionales en el periódico El Tiempo. Nosotros los organizadores pensábamos que eso a ellos no le iba a gustar, porque pues, ponerlos a trabajar. Pero hoy en día las prácticas en Colombia es la primera experiencia laboral profesional de los chicos y se reconoce como experiencia laboral, aún sin ser remunerado. Entonces, ellos les da valor a eso y ahí a veces hay que escuchar también al estudiante que si él le motiva eso o no. ¿Qué ha pasado? Los otros retos, que es mi tercer escenario, que dije que los he hecho en casa, in house, dentro de la universidad, también me ubico con, ese le llamamos aprendizaje a través del reto, con una empresa aliada. Casi siempre son entidades públicas o consorcios y están enfocados en algo. Un consorcio está enfocado en el tema del manejo de residuos de postconsumo, es decir, residuos no cotidianos, sino de industriales, y buscaban que también les resolviera unos retos de algunos que pues los chicos pudieran resolver. ¿Hay premio? No, solo diplomas. ¿Los chicos preguntaron por el premio? No preguntaron por el premio. Simplemente estaban ahí, querían competir.
Entonces, el incentivo puede ser poco o nada, realmente no lo define, es lo que ellos realmente les motiva a estar ahí. Le ponemos emoción a esos talleres, son de 4 horas de promedio. En la primera le hablamos sobre la empatía, esto tiene que ver con la metodología del design thinking. Luego hacemos el proyecto de ideación, posteriormente hacemos el prototipado, entonces le damos los materiales, cartulinas, para que ellos diseñen, dibujen sus prototipos y después el pitch, que también les decimos cómo prepararlo, y en 4 horas mientras que hay refrigerio, entonces se divierten. Eso sí, yo creo que lo que no es negociable es el refrigerio, eso sí ellos lo aprecian mucho y son muy creativos, entonces me di por bien servida de que sus motivaciones no son eso. Claro, podría decir aquí entre nos que el hecho de que ese día no entren a clase, que yo ya hablé con el profesor para que les permitiera estar ahí, eso sí puede que sea una motivación, o también hay profesores que dicen, vaya, vaya, porque si no, punto negativo. Pero el de las chicas del tiempo que ganaron el primer lugar compitiendo con las demás universidades, me sentí súper orgullosa. Las empoderé, les trabajé, les di el escenario, el espacio, fuimos al periódico, lo recorrieron, generaron ideas, les dije, ellas necesitaban a sacar encuestas, entonces hicimos la encuesta para la universidad con la comunidad universitaria, o sea, les di todas las posibilidades y herramientas, los apoyé muchísimo y eso ellas se sintieron, en el último momento estaban un poco nerviosas, pero respiración profunda, posición de Mujer Maravilla, 2 minutos y ya estaban listas para presentar y fue el grupo que ganó. Entonces, eso yo sé que ahorita va a motivar a próximos. Mire, ya estuvimos en el primer lugar el año pasado, este año pueden competir. Ahorita son 4 empresas. Que lo interesante también la empresa y a los chicos les llama la atención es el relacionamiento con la empresa, conocer la empresa desde el fondo. Entonces, ustedes que están con mentorías, que están con mentores de pronto empresarios, que también involúcrenlos, pues esa relación que de hecho nuestras universidades lo necesitan con el mundo empresarial hoy es posible. Hace años nosotros decíamos lo que vamos a aprender aquí en la universidad difícilmente será puesto en práctica en el mundo laboral, porque éramos muy teóricos tal vez, o porque la vida, lo que no nos enseñó la universidad, nos lo enseñaba en el trabajo, lo aprendimos en el trabajo con nuestra formación profesional. Se complementan, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les cuento, de hecho, de un contexto latinoamericano, porque mi formación fue en Venezuela y en Colombia he estado ejerciendo desde hace 17 años. Entonces, ha sido todo un mundo y pues papá peruano, pues ya se imaginarán esta globalización. Entonces, aquí tengo algunas herramientas, espero que conteste tu pregunta. Herramientas prácticas como el FODA, que es el tema de las fortalezas, oportunidades, debilidades y debilidades, se me fue, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que bien sea, yo eso también lo he dialogado con los chicos, ¿cuáles son tus fortalezas, tus superpoderes? Estas suenan muy rígidas, me gusta más el de los superpoderes y no solamente del negocio, sino también de las personas, de la idea, sino también de las personas. Y así uno ve, tiene unas debilidades respecto a esto, se considera que no es posible, hay mucha timidez, muchos nervios, no se sienten, y sobre todo cuando uno compite es más fuerte eso. El lienzo Model Canvas, que ustedes lo deben conocer, que es donde ya uno estructura el negocio, mapas de redes y aliados. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un capital, un eh, un venture capital del Estado que se llama Fondo Emprender, es del SENA. Ellos piden que por lo menos el estudiante tenga el 80% cursado, sean menores de 28 años y lleven un plan de negocio. Entonces ya de una vez los conectamos con esa estructura y además del modelo de negocio hacen su plan de negocio. Y esto conecta con el trabajo de grado con opción de emprendimiento. Y los indicadores claves, pues ahí depende del Excel, que uno lo puede mapear previamente. Como mentor, ¿qué es lo que espero que el chico al final del camino? En términos académicos diríamos rúbricas o objetivos de aprendizaje esperado. En este caso es como los indicadores esperados, que yo sé que hay unos globales muy top,
que es, bueno, que la empresa se constituya, que genere empleo, que tengan ventas mínimo de $5.000 al mes, pero nuestra realidad académica no todavía nos falta una brecha para llegar allá y ya les voy a también contar más adelante por qué. Creo que hay preguntas. ¿Me ayudas, Jorge, o no? Ok, por si algo en el chat. Listo. Entonces, el contacto correcto en el momento correcto es oro. Bueno, yo sé que nos podemos quedar unos minuticos más, pero ya estamos sobre las 9, un minuto para las 9. Sí, yo Retos creo y que errores. podemos continuar hasta culminar los 10, creo que son 10 PPTs. 10. Bueno, Sí, sí. ya. Normal, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Yo igual voy en el ritmo que, igual, preguntas que tengan me parece que son muy valiosas y me encantará compartir de la experiencia que tenemos acá. Retos y errores frecuentes. Evitar las recetas universales, como ese, no, tú pues así como atendí al chico que está tratando un tema de un consultorio jurídico o de un tema para abogados, lo mismo de medicina veterinaria, no. Inclusive porque sabemos que sus clientes son totalmente diferentes y el estilo de vida, la caracterización de esos clientes, al final y al cabo, pues no va a ser la misma receta, la percepción y por ahí empiezan los diferenciadores. No sobreproteger, bueno, no tengo hijos, mis hijos son los estudiantes, entonces suelo acompañarlos mucho de eso, llevarlos, traerlos y a veces digo, no me agradecieron. Pero, pero pues hay que, como es como los hijos, soltarlos y dejar que se enfrenten al mundo. Entonces también tengo la gran oportunidad de verlos presentando su proyecto frente a otras personas. Y después hay una retroalimentación, mira, te escuché decir esto, acuérdate de aquello, hasta las muletillas también es parte de eso y ellos lo toman como con mucho agrado el poderlos moldear o acompañarlos en el proceso, porque son cosas que aquí estamos en el límite entre lo que es académico, que es la parte profesional, que es lo teórico, que es lo que ya está debidamente organizado para el aprendizaje, pero esta es la vivencia. Y como les digo, es formar realmente a las personas que eso va a contribuir y se va a reflejar en su emprendimiento. No asumir las experiencias previas sin antes escucharlos, yo diría, agregaría aquí. Em, y pues uno puede decir, bueno, a fulano le pasó algo parecido, yo te recomiendo esto, o por qué no revisas lo otro. Entonces debe ser muy instrumental, muy, más que un consejo, es como que también acá se usa mucho, yo en tu lugar haría esto, yo que tú hago esto. Pero es mejor como mostrarle a la persona el escenario A y el escenario B. Todos llegan al mismo camino. Si te vas por este lado, corres un riesgo. Si vas por este otro, de pronto el riesgo es mínimo. Pero vuelve uno a las metas iniciales. ¿Qué es lo que queremos llegar a este nivel? Saber cuándo retirarse es parte del mentor. Pero yo aquí lo voy a sumar porque pues no es nuestro caso. Casi siempre uno no deja a su estudiante, sino que al contrario es como, ¿y cómo te fue? Va bien el estudiante como que se nos pierde, se graduaron, eso suele pasar y no sabemos de él hasta que el año siguiente dice, profe, ¿se acuerda que le decía esa aplicación que habías hecho en tu aula, que también eso es algo que podemos propiciar dentro de los salones de clase, el tema de la innovación, el tema del emprendimiento, sacar ahí esos micro hackatones, también se le llama bootcamp, que es campo de entrenamiento cortos de 2 horas, hacer esas dinámicas para que los chicos vayan teniendo esas herramientas y habilidades. Y ya uno los va identificando. En mi universidad tenemos 13.000 estudiantes en promedio y pues ustedes me dicen cuántos emprendedores son los que tengo yo ahí agrupados o que participan muy activamente, puedo decir 10 fácilmente. Entonces, no, yo sé que los indicadores a nosotros nos dicen, no, que tiene que ser un impacto de un 60%, sí, yo llego a 6.000 de integrantes de la comunidad universitaria, porque no solamente estudiantes, sino también egresados, pero es trayéndole estos programas, o sea, como estos espacios de conectar con expertos, de ver cómo lo resolvieron
Y lo más valioso para nuestro contexto latinoamericano es que sean emprendimientos hechos en Latinoamérica. Porque pues tenemos esos grandes gurús americanos, de pronto hasta muy norteños y pues sus experiencias son otras. Entonces a veces uno se siente mucho más alentado como dice, ah, pero sí, como él de la universidad tal la logró, o este profesor, o este emprendedor, pues yo también puedo. Claro, ellos van a contar que estuvieron en Silicon Valley. Bueno, nos pasa acá algunos de los ya empresarios, emprendedores que son muy buenos, pero hicieron estudios, entonces hoy están formando también. Pues no es separarse de eso, sino al contrario, bueno, como que tanto yo me puedo apoyar y es generarle a los chicos cultura de emprendimiento y también de innovación, por supuesto, que eso lleva hacia el emprendimiento. Entonces, el exceso de ayuda también es ahogar. Entonces, yo en mi caso personal, pues mantengo horarios. Los chicos a veces porque tienen el WhatsApp de uno les escribe, afuera de horarios no les respondo, sino hasta dentro del margen del horario laboral, cuando uno tiene eh, sus celulares personales, que si no tenemos institucional nos toca usar eso, pero mantener los horarios, eso ayuda muchísimo a orientar al estudiante, más que ellos vienen con los horarios académicos. Lecciones aprendidas, entonces, escuchar antes de aconsejar, por supuesto, entenderlo, ponernos en el lugar de él, comprender su situación, construir sobre sus fortalezas, eso hace que pues genere más esa empatía, potenciar el networking. Ahí era lo que yo hablaba de reunir, o sea, los cité a los que ya la están logrando, que están empezando, ya están prototipando, están en un siguiente nivel de emprendimiento, y a los que apenas están con ganas de emprender, pero aún no saben en qué. Entonces, como que se relacionen, conversen, y de hecho es muy sano, ni siquiera en el contexto de emprendimiento, me voy por el lado académico, de, de ese chico que ve al que ya está en el séptimo semestre, y yo apenas estoy comenzando, y dice, ¿y tú sabes todo eso? Wow, yo quisiera ser como tú, o sea, en serio yo voy a aprender. Y eso es bueno, porque a veces cuando estábamos en los primeros semestres, nos ha pasado, estamos como con la expectativa de cómo hacer nuestra carrera. Entonces, lo que nosotros hablamos también de ese primer capital semilla, que es el conocimiento, es que ellos vayan en su mochilita, les digo yo, llenando de información que sea pertinente y que se vayan trazando su proyecto de vida. Por eso esto se habla desde el inicio del primer semestre y es ganador. Acompañar y generar espacios institucionales, ojalá. Es decir, están celebrando el Día de la Universidad o un sábado al semestre, nosotros hacíamos eso con ingeniería, se reunían todas las facultades de ingeniería, eran 200 personas, eso fue más que todo en la pandemia, de modalidad virtual, se conectaban y le traíamos un tema de emprendimiento, un coloquio, alguna cosa que ustedes quieran hacer y eso ayuda, que en un principio es un espacio como obligado, porque está dentro del horario académico, pero es el momento de hablarles de emprendimiento y ahí es cuando yo les traigo, por ejemplo, biomédica, biotecnología, que son de la parte biológica, científica. ¿En qué va a emprender? En estos días, bueno, hace un mes estaba con los de enfermería. ¿En qué va a emprender un enfermero? Cuando se entiende que son trabajos rigurosos. Pero cuando ya empezamos a traerles experiencias, ejemplos, inclusive de la misma comunidad que ya han hecho pinitos de emprendimiento, eso motiva más. Entonces, al final también les voy a dejar como esa recetica de que, pues, el caso de la universidad, como nosotros lo motivamos también desde ese punto de vista académico, por supuesto. Entonces, acompañar en pivotes y cambios, hacer las preguntas también difíciles a ellos. ¿Qué pasaría si, porque a veces están muy con su proyecto, qué pasaría si te empleas, si tu vida cambia y tú te harías a un lado por ese proyecto, porque le vamos a invertir al proyecto, porque va a ir a una aceleradora? Entonces ellos, no, yo no soltaría mi proyecto. Si no estoy, no está el proyecto. Ah, bueno saber. Entonces hay unas preguntas en rigor que uno debe hacerle también porque es la inversión de tiempo y demás. Su capacidad de compromiso, que yo creo que es una dificultad que tenemos las incubadoras y aceleradoras o centros de emprendimiento. Medir para avanzar. Entonces es importante registrar cada mentoría, aprender en doble vía, lo que recolectar. Ah, mira, esto
esto que aprendí hoy, que hablamos hoy, me sirve, esto que le escuché al emprendedor, me parece que es fundamental, se puede aplicar porque es doble vía, es un feedback. De hecho, la información que a veces uno le da, ¿y por qué no harías esto? O revisar algunos insights que llaman, eso también ayuda mucho a ese emprendedor. Cada emprendedor es un laboratorio vivo, entonces por eso no hay una receta para todos. Sí hay una ruta, hay un camino. Ahorita estamos en esa fase de ideación, o ahorita estamos aterrizando las ideas, estamos sacándole costos, estamos sacando, entonces eso también es bueno revisar. Como caso de éxitos, que yo más que éxito, yo llamaría también casos de aprendizaje, porque pues no todas nos salió a la primera. Yo aquí traje 3 fotografías y bueno, es de lo que tenemos en el momento. Una fue con una comunidad étnica que les decía, este es el mapa de empatía. No sé si algunos lo conocen, pero son unas casillas donde colocamos aquí al cliente y empezamos a ponernos en el lugar de ese cliente y entender a ese cliente. Entonces aquí con la comunidad étnica que hacía artesanías y cosas muy propias de la etnia, empezamos a hacer el mapa de empatía del cliente de ellos, porque ya conocían a su cliente. Y yo dije, bueno, aquí lancémonos de manera muy respetuosa, una etnia que tiene sus saberes, su cosmovisión. Les dije, lo primero que les dije, yo no les vengo a enseñar, yo vengo a aprender con ustedes, de ustedes. Ustedes me van a enseñar y me van a decir cómo es su cliente, cómo lo ven, qué creen que piensan y todo eso. Y mira, ellos mismos escribían, aun cuando también su lenguaje en español era limitado, pero algunas de ellas dictaba y las otras escribían. Aquí hay una monja, por cierto. No les tomé los rostros, pero fue interesante ver que esto no solamente es dentro de un contexto académico 100%, esto se puede llevar a las comunidades también para buscar soluciones. Entonces, con estas mismas herramientas del design thinking, de empatías, de mapas de empatía, inclusive con ellos hicimos un modelo de negocio, se los dejamos allá para poder que ellos vean cómo organizar de una manera estratégica su artesanía, su creación, que es en los tiempos de ellos, sus costos que normalmente, lastimosamente, porque se volvió una normalidad, no siempre son valorados como debe ser. Entonces, bueno, comparado con los productos industriales o importados, etc. Y aquí este es el mini bootcamp o hackathon, o mejor en nuestros términos, aprendizaje a través del reto. El profesor habilitó para el coordinador del programa para que asistiera un significativo número de estudiantes. Y aquí tenemos a los mentores que también van orientando y guiando al estudiante para desarrollar esa propuesta. Se le da información, esto era trabajado con un consorcio en temas ambientales. Entonces, aquí teníamos estudiantes, a todo el mundo le atañe el tema ambiental, entonces teníamos estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, desde las ingenierías, odontologías, entonces fue un espacio bastante interesante. Curiosamente, a ellos también en esa época no teníamos recursos para refrigerios. Ellos mismos se traían sus gaseosas, sus bebidas y alimentación y podían trabajar ahí en las mesas sin problema, o sea, relajado. Y otro que es, y bueno, esto permite las conexiones y el de pivotear con éxito, pues a los jóvenes donde empezamos a revisar si la idea es apropiada, si no es revisar, prototipar, traer expertos. En este caso yo pues no, igual con los recursos que uno tiene en el momento, pues el experto es el otro profesor de otra área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá tenía estudiantes de optometría y la experta era una diseñadora industrial que ellos iban a revisar cómo hacer una validación de un instrumento en prototipo. Entonces, la de diseñadora industrial apoyó a optometría que estaba sacando un producto para cómo validar esto. Preguntas claves entonces en toda esta dinámica de la mentoría sobre la visión y el propósito. ¿Qué problema real busca resolver tu propuesta y por qué es relevante ahora? Es una pregunta que le haríamos en la primera conversación a nuestro estudiante a quien le vamos a hacer ese acompañamiento. Sobre la validación del mercado, ya en una siguiente etapa.
quiénes son tus primeros clientes y cómo saben que realmente necesitan tu solución. Entonces, porque a veces nos aferramos a la idea y por ahí dicen no te enamores de tu producto, sino enamórate del problema. Bueno, va por esa línea para que pueda poder adecuarla. Yo les hablo mucho de las poblaciones desatendidas y entonces se les vuelve más retador cuando lo mismo que yo me imagino que pasa en Perú, en nuestros países, sobre todo de la parte andina o del Pacífico, pues hay poblaciones que están alejadas, que no tienen las vías, entonces, ¿cómo llegarle a ellos? ¿Cómo llegaría nuestro producto hacia ellos? Si esto les puede solucionar hacia ellos. Entonces, por ejemplo, en temas de odontología, optometría, ya los chicos no piensan en formalizar su consultorio y vivir de eso. Ya ellos piensan en desarrollo de productos, de generar nuevos servicios, de potencializar los servicios para llegar a esas comunidades desatendidas o poblaciones, pueden ser adultos mayores como niños o demás poblaciones. Sobre los recursos y el camino a seguir, la pregunta sería, ¿qué pasos concretos planeas dar a los próximos 3 meses y qué recursos necesitas? Esto tiene que ver mucho con la meta, con el punto de llegada. Este semestre, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces aquí yo me abro paso. Así es, esta era la última. Yo lo recorté a 7, eran 10 diapositivas, esta es la 9 y la 10. Pero antes de, aquí ya les voy a hablar lo que les había prometido del trabajo de grado con opción a emprendimiento. Y con eso vamos cerrando. Em, Antes de eso, nosotros tenemos, ustedes saben, hay una dinámica que es propia de las universidades, que es la investigación. La mayoría de las universidades tenemos una vicerrectoría de investigación, otros en nuestro caso se llama Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que en el sí o sí tenemos el marco de la investigación. Hay que hacer investigación en nuestras universidades. En los colegios, yo sé que finalizan, bueno, en mi caso, en mi colegio terminé con un trabajo, también una monografía de una investigación. Siempre vemos método científico y demás. Entonces, ¿qué pasa? Con esa investigación nosotros llegamos a desarrollar un potencial emprendimiento que, no sé si lo han escuchado, los niveles madurez de tecnología. Yo acabo de dejar de compartir un momentico pantalla para mostrarles eso rápidamente, a qué me quiero referir. Y esto es un plus porque de pronto se lo están preguntando y bueno, ¿y cómo es esto a nivel de la universidad y de impulsos? Y aquí los invito igual, si tienen preguntas, yo les voy a mostrar acá. Esta búsqueda la estoy haciendo por una universidad de Suecia que implementó, a ver si aquí me sale, sí. Voy a compartir nuevamente pantalla. A ver si no quería. Sí, ahí igualmente te voy a hacer co-host, Ujú. Alejandra, si es que hay algún Ajá, inconveniente. sí, ahí ya Ah, creo ya, que. perfecto, listo. Este está en inglés, pero no pasa nada. Es el nivel de madurez de la tecnología. De la Universidad KTH, que es una universidad de Suecia, sacaron esto. Este es un instrumento que vale la pena revisar. Porque aquí entra el tema de las universidades y el contexto académico. Y aquí hay un potencial para hacer emprendimientos de alto valor, que son las startups, que ya lo habrán escuchado, emprendimientos de base tecnológica, de innovación social. Entonces, bueno, acá tenemos una primera parte que es propia de la investigación, principios básicos observados. Tecnología o lo que llamaríamos pruebas de concepto, que empezamos a revisar, bueno, la materia, la molécula o el concepto del aire, el concepto del sistema, puede ser también digital, etcétera. O sea, aquí el concepto que sabemos que en investigación tenemos conceptos, un marco conceptual o un mapa conceptual, después pasamos a un marco teórico, unimos los conceptos. Entonces, digamos que aquí tengo un ejemplo, tenemos el concepto de tecnología, concepto de la aplicación de la tecnología, dos conceptos.
Entonces aquí empezamos a hacer pruebas de conceptos en un entorno de laboratorio. Entonces, las universidades, y empezamos a validar en el laboratorio porque lo que tenemos las universidades son laboratorios de exploración. Aquí estoy hablando para estudiantes que están en las áreas de las ciencias puras, estamos hablando también de ingeniería de software o de sistemas, estamos hablando de mecatrónica, inclusive ciencias de la salud, aplica todo esto. En las ciencias sociales, pues no es lo propio, si es que la ciencia social está mediada por una tecnología. Eso es otra conversación más adelante, en otro momento. La cosa es que tenemos cuando uno le dice, bueno, ¿y tu tecnología, tu proyecto, en qué TRL va? Entonces uno va pues superando ahí la exploración, experimentación y demás. ¿Qué significa esto? En los trabajos de grado, nosotros normalmente llegamos hasta este punto. Resolvemos, podemos a los chicos, sobre todo en mecatrónica, hacen un dispositivo, un controlador. El chico de ingeniería de sistemas hace un software, hace una aplicación. El estudiante de biotecnología de pronto consigue que una de las, o en nanotecnología, una de las moléculas, si se hace así, permea el agua, purifica, etc. Entonces aquí hay una exploración, un aspecto científico. Y después tenemos otros TRLs, que son unos niveles donde empezamos a hacer esa tecnología, ese concepto que ya pasó a ser un componente, lo tenemos para validarlos en unos entornos relevantes. Entonces, cuando uno dice entornos relevantes, quiere decir en el contexto normal. Y entonces empezamos a explorar, a experimentar, y ahí es donde surge todo lo que es novedad. Pero normalmente, no todas las universidades, hay unas que sí, tienen laboratorios para poder hacer esas pruebas. Pruebas, por ejemplo, en el caso del diseño, diseño tridimensional o industrial, pues estamos hablando de ergonomía, de pruebas referente a lo que a la naturaleza, bueno, son ya para medirlo y de ahí, de hecho, cuando estamos hablando de personas o de seres vivos o de exploración con ellos, estamos hablando de comité de ética, una serie de cositas que van pasando. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí, si hablamos de un emprendimiento que pasa de un trabajo de grado y lo podemos pasar hacia el mercado, entonces estamos hablando o manufactura o desarrollo, estamos hablando del desarrollo de esa tecnología para llevarlo en un entorno real. Entonces empezamos con la primera I, que es la I de investigación, la segunda es la D de desarrollo y la otra I más D más I es la de innovación. Entonces ya cuando estamos en un proceso precomercial, que ahí es donde entrarían las aceleradoras y las incubadoras, estamos incubando hasta acá, por ejemplo, y empezamos a acompañar. ¿Por qué les traigo yo esto a ustedes? Porque desde la academia puede haber un gran potencial y ahí es cuando alguno dice, ay, que la invención o lo que salió del laboratorio se llegó a una patente o una licencia, entonces la universidad se puede lucrar con eso, comercializarla, etcétera. Ya es otro, también otro contexto, pero ahí es donde ustedes pueden ver en calidad de mentores esa posibilidad de llevar un emprendimiento de base del conocimiento. Entonces no me quería ir sin eso. A nuestros estudiantes de trabajo de grado con opción a emprendimiento desarrollan, parten de una investigación, hacen el desarrollo de una tecnología, no con este rigor, esto es nivel doctorado, ¿sí? Pero un estudiante de pregrado llega a hacer su investigación, estado del arte, revisa toda la parte documental, que es lo que hablamos de conceptos, luego hace una exploración en laboratorio, después ve que esto es posible porque hacemos una validación, hace un prototipo, hace una validación para el mercado y vemos la posibilidad de que esto llegue a ser una innovación o un proyecto de alto valor. Entonces, vamos a ver qué quedó por acá. Las preguntas, mi contacto, por supuesto, agradecida por esta hora tan significativa para mí y pues estoy aquí a disposición de escucharlos si tienen preguntas. Acá en Colombia estamos generando un movimiento interesante para el mes de agosto precisamente, que es la Feria de Emprendimiento que lo organiza la Cámara de Comercio. Ha dado espacio a, a estas ideas de negocio que están surgiendo desde las universidades, ha dado espacio a crear
ferias de prototipos, de ideas también, y los conecta con inversionistas. Eso ya depende de las entidades y de quien lo esté liderando, pero pues esas posibilidades existen, son modelos que sería interesante que en Perú se diera. Pero más que todo es networking, que es lo que también escuché, que hay inversionistas que no saben dónde están los potenciales y sacan unas convocatorias que uno dice, no, pero esto no es para un emprendedor universitario. Entonces, eso es parte del ecosistema. Y paralelamente a esa feria de emprendimiento vamos a tener una feria donde se está buscando emprendimientos de base científica. Entonces, por eso les traigo esa información que sé que espero que sea de inspiración para ustedes. De igual, pues haré llegar esta presentación a través de Jorge y algún otro documenticos que sé que va a ser de interés para ustedes. Y muchas gracias por prestar la atención y escucharme. Genial. Creo que nos quedan unos minutillos, unos 6 minutos máximo, para cualquier Ujú. tipo de pregunta, como han podido ver y conocer, y sobre todo sobre la experiencia aplicada de Alejandra, no solamente como mentora, sino como directora de incubadora de empresas de la Universidad Antonio Nariño. Es un camino súper largo, incluso hasta yo desconocía el último dato del TLR, o al menos aquí lo conocemos, bueno, en español, aplicado para pymes principalmente, pero conocer ahora el potencial de los proyectos con una sola herramienta me parece estupendo y creo que todos podemos aplicarlo de una vez a los proyectos que estemos acompañando. Entonces, vamos a dar unos minutos para que tengan preguntas. Aquí, micrófono abierto, cualquier consulta que tengan, experiencia que quieran compartir, aporte que quieran hacer desde sus 5 horas, bienvenidos. Vamos contigo, Alana. Gracias nuevamente. Una consulta final desde la incubadora. ¿Qué tipo de estrategias para la sostenibilidad económica implementan? Muy buena esa pregunta también. Bueno, la Universidad Antonio Nariño no tiene la figura de incubación, aunque hacemos ese servicio, somos una unidad de fomento al emprendimiento. Es decir, que nuestra primera razón de ser es generar esa cultura emprendedora, y lo que hacemos es alinearlo con las entidades que efectivamente sí tienen los recursos para nuestros emprendedores. Depende de las universidades y de sus políticas. Acá tenemos otra universidad que efectivamente tiene fondos para acompañar a los emprendimientos, o sea, apoyar a esos emprendimientos de estudiantes, porque acá pues en mi caso universitario apoyamos a la investigación docente y que involucre a estudiantes. Pero bueno, eso es un rubro de investigación que queda dentro y por eso el tema que termina siendo patentes y una transferencia de tecnología. Ese es el modelo más tradicional. Pero les cuento de la otra universidad que sí tiene esos fondos y es porque ellos se relacionaron con otras aceleradoras que tienen esos fondos para acompañar a estos emprendimientos. Entonces, la razón de ser, el ADN de esa universidad es el emprendimiento. El ADN de nuestra universidad, el Antonio Nariño, es la investigación. Sin embargo, pues lo que hacemos es estar en red, participar, o sea, me parece genial que aquí y conózcanse entre ustedes y dialoguen entre las universidades, aprovechar esta red, porque ahí es cuando empezamos a compartir esas buenas prácticas y por otro lado ir en conjunto hacia las aceleradoras que bien tienen esos programas y puedan acercarlos al capital, al venture capital. Por ejemplo, yo sé que Scale, que ha hecho esta labor y nos ha invitado también para que los estudiantes o nuestros grupos fomenten ese liderazgo, puedan llegar pues, a modo de premio, se podría decir, pero es tener acceso por lo menos a un recurso. Algo que también estamos fomentando, que no pasa en los hackatones, pero sí, por ejemplo, en estos acompañamientos, cuando hay un premio, esperamos que lo inviertan en su emprendimiento. Solo que hay que entender la naturaleza de cómo se creó ese grupo. Entonces, no es lo mismo cuando van 5 estudiantes que ya están a la fija, que van a hacer su emprendimiento, casi siempre tenemos de a 2 o 3, y su trabajo de grado lo enfocan en eso. Cuando son, por ejemplo, ha pasado 3 estudiantes en un mismo trabajo de grado, son 3 resultados diferentes. Pero lo interesante es que cuando ellos sustentan su trabajo de grado,
lo hacen como si estuvieran en un pitch frente a unos tiburones, como el Shark Tank. De hecho, hacemos, también el profesor de ingeniería hace un Shark Tank al final del semestre para que los chicos presenten su desarrollo y ellos quedan motivados para hacer el trabajo de grado con opción de emprendimiento y han sido los que han participado en las ferias de emprendimiento de prototipos como GoFets y bueno, estamos esperando a que accedan al Capital Semilla que está en esta fase ahora. Entonces, el camino se hace al andar, como dice la canción. Tenemos un trazo, sí, un paso a paso, pero realmente depende mucho del emprendedor, como cada vez un laboratorio vivo, es de explorar, bueno, por ahí no es, probemos del otro lado. Entonces, sí, no todas las universidades contamos con recursos, pero nos apoyamos de espacios como estos y de relacionamiento para poder articular acciones. De igual manera, estoy también a la disposición desde la universidad, pues si hay alguna actividad que se quiera hacer en conjunto. Entonces, eso también es posible. Genial, gracias por los aportes, Alejandra. Vamos con una última consulta por el tiempo para no excedernos. Ujú. Ya sea profesores de UNAMBA, la UNE, la UNTELS, amigos de las otras incubadoras que estén haciendo procesos de mentoring o incluso programas similares al de Mentores del Pacífico. El micrófono es todo suyo. Hay quien nos quieran acompañar con alguna pregunta o también por el chat. Sí, Carlos Sánchez de la UNTELS. Muy buenas noches, felicitaciones por tan importante evento. Miren, la consulta es la siguiente. Yo soy de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur. ¿Cómo ustedes han podido pasar este proceso de preincubación, incubación y aceleración? O sea, ¿qué herramientas han utilizado más prácticas que nos ayuden a nosotros como incubadora joven, que tenemos recién 2 años, entonces a poder un poco tener una mística mayor con resultados? Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues bueno, yo le cuento dentro de las conversaciones que hemos tenido en universidades. De hecho, estamos resolviendo un formulario para poder hacer esa distinción y bueno, acá nos ponen dicen la vara alta para medirnos en poder hacer emprendimientos de alto valor. Entonces, aquí que estoy hablando de los KPIs o de las como cuáles serían los retos o las soluciones para llegar a tener un desarrollo de emprendimiento, o sea, las métricas es la palabra. Em, y con base a eso uno arma las estrategias. Me pasó así. Yo tenía unas métricas que de hecho conversándolo con líderes de universidades como yo, de otras universidades aquí en Colombia, decíamos, sí, las métricas y de hecho el gobierno también los tiene, 10.000 emprendedores acompañados, mentoreados, 5.000 que están en aceleradoras. Y hemos llegado a hoy la conclusión, y digo, esta conversación fue el martes, hace 8 días, precisamente un comité, nos reunimos a través de las redes y hablamos de estos temas, es que es mejor calidad que cantidad y no hay una receta para eso y hemos querido, de hecho, sacar nuestras propias métricas o KPIs que en mercado se hablaría de cuáles esas claves, puntos claves a llegar. Entonces, para poder armar la estrategia. Y respondiendo a su pregunta, que es más a nivel de estratégico, las herramientas que pues nosotros hemos usado es primero entender el entorno que hay en Colombia o en este caso Perú del ecosistema. Entonces, en ese punto tenemos, pues bueno, están las universidades, están las incubadoras que no son de universidades, están las aceleradoras, o sea, según de hecho, etapa temprana, normalmente a nosotros las universidades nos categorizaron como preincubación, todavía no incubamos. Entonces, bueno, uno dice, sí, yo no incubo. Mi jefe dijo, no somos centro de emprendimiento. Aquí al lado tengo la Universidad Javeriana y dice, sí, tenemos un centro de emprendimiento y tenemos un coworking, unos espacios divinos. En mi caso, yo tengo una sala chiquita donde hacemos la magia de la creatividad por los recursos. Cada universidad es un mundo. Entonces, lo que hay es como ver cómo encajo yo, qué tengo que hacer yo para llegar a esa ruta donde está la incubación y la preincubación. Perdón, la incubación, porque si yo soy preincubadora, que estoy en la fase inicial,
Entonces, en la preincubación, ¿y qué necesito para llegar a la aceleración? Yo hice todo un documento, lo escribí de hecho, basado en esa ruta que trazaba la línea Impulsa. Entonces aquí tendríamos que mirar cuál es el ente más que tenga esa ruta de emprendimiento más institucional. Nosotros por la ley de emprendimiento y todo lo que surgió aquí en el 2020, pues ayudó a muchas universidades a que hagamos casi lo mismo con diferentes nombres. Unos se enfocan más hacia el arte, otros hacia la ciencia. Bueno, en mi caso son las 18 facultades, tiene de todo un poquito. Entonces, y les voy creando los programas apropiados para eso y estar muy conectados. O sea, mi herramienta es la conexión con todos los que existen en el ecosistema. Si yo estoy en la ciudad, en este caso ciudad de Bogotá, o estoy en una ciudad de provincia, ¿qué hay alrededor mío? Algo que sí les digo, en mi universidad que está en 20, sí, 20 departamentos, tiene 20 sedes en diferentes ciudades. En la región, que no es la ciudad capital, funciona muy bien la articulación entre las entidades públicas y las cámaras de comercio que hay en la región. Se conectan más. El CQE, que es la conexión entre empresa, la triple hélice, empresa, universidad y Estado, son momentos, diálogos. Entonces nos toca hacer mucho networking. A los líderes de emprendimiento le llamamos así, a los directores de emprendimiento, conversar entre ustedes. La competencia es para los chicos, pero entre nosotros no. De hecho, hay universidades que son hub, que allá al ser un hub, significa que es abierto, atiende a gente fuera de la comunidad universitaria. En mi caso, como yo, mis metas son estudiante one, entonces pues atiendo a los estudiantes, pero también atiendo a egresados y a las familiares de los estudiantes, porque adopté ese concepto de universidad familia. Y porque la pandemia también me permitió ver que como los chicos estaban en sus casas escuchando talleres de emprendimiento, quien tenía al lado al papá que no había ido a la oficina, que estaba trabajando, que tiene su empresa, entonces disfrutó también de estos talleres. Entonces, mi invitación es que mucho entusiasmo. Nuestros países son muy ricos en nuestra cultura, nuestra población, o sea, no tenemos nada que envidiar a otros países de Europa ni nada de eso. Se los digo con mucha razón. De hecho, estuve en Israel. Israel, sus indicadores eran, claro, mucho antes de la guerra, eso fue en el 2022. Su indicador era que anualmente la Startup Nation, que es la nación de startups, indicadores que 2.000 emprendimientos hacen al año, pero solo sobreviven 200, o sea, es un porcentaje. Entonces, ellos no invierten en el producto o en el emprendimiento en sí, sino en la persona. Entonces, aquí el mensaje que les quiero dejar para podernos ir a descansar es que estamos mentoreando a personas y es trabajar en las personas, y más si somos formadores dentro de una universidad, y conectarlos con gente que ya haya vivido la experiencia como emprendedor, que estarán a gusto de invitarlos así como me invitaron ustedes. Será muy bueno esta participación. Listo. Yo me extiendo siempre. Me apasiona mucho esto. Perfecto, muchas gracias Alejandra, creo que la experiencia es mutua. No sabíamos que tanto trasfondo dentro del ecosistema, bueno, conociendo a Colombia, que es de los más avanzados en Latinoamérica, a pesar de todo, es súper rankeado junto a México y bueno, también Argentina, aunque Argentina creo que tiene sus verticales más trabajadas. Es Ujú, estupendo conocer estas experiencias y más aún, bueno, para aquí en Perú que tenemos mucho por aprender, mucho por aplicar y nuevos conceptos que también incorporar al proceso de mentoría como tal. Entonces, nuevamente, gracias Alejandra por aceptar la invitación. Los invitamos, docentes, amigos de otras 5 horas, de otros programas que hemos tenido también de mentores, a ir prendiendo sus camaritas. Y mientras ahí para tanto, verlos. sí, también para conocerlos, gracias Sharon también ahí por acompañarnos, moderada al inicio. Les estoy compartiendo nuevamente el link de registro y también para conocer su apreciación sobre esta sesión. Es la segunda masterclass que tenemos de las tres internacionales para esta segunda edición del programa de Mentores y son completamente gratuitas, así que pueden invitar a sus colegas, amigos, sobre todo aquellos que quieran fortalecer sus habilidades o competencias en mentoring de startups o proyectos de alto impacto. Perfecto, entonces vamos a tomar la foto La en unos foto. minutos. A ver si nos acompañan quizás Evelyn, Robert, Suárez, conozco algunos, Juan Carlos, Alberto, Nicky, Ivonne, Juliana,
Rocío, Félix, sobre todo profesores de la UNAMBA, que son nuestros invitados más importantes. Al doctor Helio, gracias por ir compartiendo sus experiencias y sobre todo motivar la interacción de los demás docentes. Lilian, Rocío, etcétera, 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 para tomar la foto final. Ya, perfecto. Entonces voy a ir tomando la primera foto. Somos dos salas. Excelente. A la cuenta de tres, sonríen a la cámara. Uno, dos y tres. Listo. Aquí va la primera foto. No dejen de sonreír, por favor. Ya, genial. Ahí han prendido la cámara otros más. Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, docentes. Gracias, amigos. Y estaremos en contacto en una siguiente masterclass. Un abrazo. Gracias, feliz noche. Feliz noche a Gracias, todos. Un gusto a Alejandra. todos. Gracias. Chao, chao. A la próxima, gracias.